tan grande como tu legado. Kiva, inversión inmobiliaria integral. Presenta. Yamil, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Diego. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Alex, Augusto, un placer estar nuevamente con ustedes. Igualmente. Te mandó a saludar tu Yamil. socio, por cierto. Sí. Mandó a decir Fernando que cuando le prestas el micrófono. No, nunca. No, con mucho gusto. Eso le respondimos. Eso le dijimos. Oye, lástima, Margarito, porque Yamil ya casi es Sí. editorialista de este programa. Primero en tiempo, primero en derecho. Exactamente. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Ayer lo platicábamos un poco Yamil y yo. La diferencia que existe entre los llamados, muebles productivos y muebles pasivos. Mi querido Yamil, no te quito la palabra. Vamos platicando un poquito la diferencia entre estos dos y dónde de alguna otra forma te generan más rendimientos unos y otros, ¿no? Claro. Por supuesto, bueno, tenemos dos tipos de inmuebles, ¿no? Los productivos y los pasivos, y voy a empezar primero por los inmuebles productivos. Estos son inmuebles que nacen para generar rentas. Estamos hablando de oficinas, comercio, hoteles, industrial, que son inmuebles que tienes que tener una muy buena zona para poder realmente sacar el máximo provecho de estos, ¿no? Entonces, por lo mismo, este tipo de inmuebles, además de generarte muy buenas rentas, también te generan mucha más plusvalía. Y voy a dar un ejemplo, ¿no? Si tú tienes Avenida México y Beethoven, hacia atrás tienes la calle Garibaldi, la calle Reforma, luego la calle Garibaldi, la calle Ley y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué diferencia te da? A fin de cuentas sigues estando en la misma colonia que es la colonia Monraz. ¿Qué diferencia te da para desarrollar una torre de departamentos cualquiera de estas calles? Pues realmente no te da ninguna diferencia, sigues estando en una muy buena colonia que vas a tener una muy buena demanda de departamentos. Pero para poder poner una plaza comercial, un edificio de oficinas, un hotel, forzosamente tienes que estar en Avenida México. No te funciona poner un proyecto de estos en una subcalle como sería Reforma, como sería Ley. Entonces, por ende, el reemplazo de este tipo de tierra pues es mucho más difícil conseguir y esto te va a generar una mayor plusvalía, ¿no? Ahora, ¿cuál es un inmueble pasivo? Bueno, pues un inmueble pasivo es una casa propia, ¿no? Que por supuesto que te vas a evitar la renta, pero no te va a generar flujo efectivo, no te va a generar las rentas que van a llegar a tu chequera, ¿no? Y por otro lado están las casas para vacacionar, que esas todavía son un poquito más pasivas, ¿no? Las casas para vacacionar tienen un alto mantenimiento. ¿Por qué? Porque no las habitas, no va seguido, entonces las cosas se echan a perder cuando no se usan y normalmente, o en algunos casos, no normalmente, más bien en algunos casos pueden perder plusvalía, ¿no? Por sucesos de seguridad como Mazamitla, que cada vez valen menos las casas, las cabañas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de inmuebles le llamamos pasivos porque te generan poco flujo de efectivo y además una poca plusvalía, ¿no? Prácticamente ninguno, ¿no? O sea, si tú sacas, evidentemente la gente que tiene una casa de esta naturaleza, pues a lo mejor la disfruta, etcétera, y no está viendo el fin económico. Pero si un día te sientas a sacar los que estás dejando de ganar, lo que te cuesta tener esa casa, que normalmente está parada, pues ciertamente con un departamento acá, una inversión en Kiva, ganarías muchísimo más, ¿no? Y a lo mejor, por supuesto. ¿no? Y a lo mejor, pues lo piensas un poco más, ¿no? Pero bueno, pues cada quien tiene su casa muy respetable, pero no dan absolutamente nada más que felicidad y mantenimiento. Totalmente. Y me gustaría platicarte una historia y un ejemplo que vivimos acá en Kiva. Teníamos un inversionista que estaba evaluando comprar una casa de 30 millones, ya que le daban la opción de renta o compra, ¿no? Entonces se acercó con nosotros y me dijo, oye, a ver, me rentan esta casa de un valor de 30 millones en 100,000 pesos, más o menos. De hecho, un poquito menos, 90 y tantos mil, pero para hacer el ejemplo, 100,000 pesos. Me dice, a ver, si yo en vez de comprar la casa me voy por la opción de renta y pago estos 100,000 pesos y esos mismos 30 millones los invierto en inmuebles productivos que me van a dar entre un 8 y un 9, con una inversión de ese tamaño vas a ir más hacia un 9 que a un 8, porque por supuesto que con cualquier desarrollador llegas con 30 millones, pues te va a dar un precio preferencial. Él podría generar flujos de efectivo
entre los 200 y los 212,000 pesos con esos 30 millones, pagar la renta de 100 y quedarse con 112,000 pesos en su cartera. Esa es la gran diferencia entre un inmueble productivo y un inmueble pasivo. Claro. Digo, esta es una historia verídica. ¿Qué creen que hizo el inversionista? No, pues, rentó la casa. Alejandro es un inmueble pasivo. Nos cuesta carísimo. En vías de demolición. En vías de renovación. Muy bien. Y bueno, ahora les voy a dar los 6 puntos que cualquier inversionista tiene que evaluar si va a ir a invertir en un inmueble y está evaluando comprar departamentos, comprar casas, que serían inmuebles pues un poquito más pasivos, aunque los puedes convertir en productivos si los rentas, ¿no? Con Airbnb o con rentas tradicionales, contra un inmueble productivo, ¿no? Y el primer punto es el CAP. El CAP que tú vas a poder lograr en un inmueble pasivo, y explico un poquito, es el CAP, es el rendimiento anual que te va a dar esa inversión en base a las rentas. El CAP que tú vas a poder lograr en una casa o en un departamento va a fluctuar entre el 4 y 5%. Y esto tiene una razón de ser, no es porque simplemente se pague menos en la vivienda. ¿Qué pasa si a ti te quieren rentar? Voy a hablar de un ejemplo muy sencillo, una casa de 2 millones, te la quieren rentar en 20,000 pesos metro. Sí. Bueno, tú en vez de rentarla puedes pedir un crédito hipotecario y vas a pagar a lo mejor 21 o 22 y te puedes hacer de esa casa en vez de rentarla. Entonces, de entrada, la vivienda tiene una competencia directa que son los créditos hipotecarios, que son los créditos que tienen menor tasa. Entonces, para poder ser competitivos contra una compra del producto y poderlo rentar, aspirar a una renta, pues tienes que dar una renta más baja de la posibilidad de compra y eso te va a poner en márgenes entre el 4 y 5%. A diferencia, en el tema de inmuebles productivos como comercio, oficinas, vas a poder aspirar entre un 7 y un 9% por la oferta y demanda y por lo que les explicaba, la posibilidad de volver a encontrarte un local en una plaza comercial en esa zona va a ser mucho más difícil. Ese es el primer punto. El CAP tienes que analizarlo. Si lo que estás buscando es flujo efectivo, analiza el CAP y toma una mejor decisión en base al flujo, ¿no? Luego, el segundo punto y muy importante, ¿quién va a ser tu inquilino? ¿No? En una vivienda va a ser pues, obviamente una familia y se va a generar una relación personal con la familia, ¿no? Sí, ¿y qué va a pasar? Que bueno, pues correcto, emotiva, en donde el incremento de las rentas va a ser complicado, a veces si se les atora la carreta, les perdonas un par de meses, etcétera, ¿no? A diferencia, y esto también impacta en la plusvalía porque vas a ir subiendo la renta, ¿no? A la diferencia en un inmueble productivo, oficinas, comercio, tus inquilinos van a ser empresas y tus relaciones van a ser institucionales, mucho más fáciles de manejar, ¿no? Entonces, bueno, también es un punto que tienes que analizar antes de tomar una decisión de inversión. Luego, el CAPEX... Cuando un familiar se acerca a ti y te dice, oye, ¿me rentas tu departamento? Madres, ya... Sí. Se acabó la familia. Cara. Por eso no hay que tener departamentos, Alejandro. Sí, es lo que yo digo. O familia, como con razón vive solo, Alejandro. Sí. Y poco solidario, ¿eh? Sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Imagínate complicado, si es complicado con un cliente que no conoces o un inquilino, ahora imagínate con un familiar, ¿no? Ahora el CAPEX, esta es una de las que más me gustan en el tema de la decisión de inversión. ¿Qué es el CAPEX? El CAPEX es lo que tú le vas a meter cada cierto tiempo a tu departamento o a tu local para mantenerlo en un estado óptimo para poderlo rentar, ¿no? ¿Qué pasa en el tema habitacional? Cuando tú tienes una familia 2, 3 años rentándote el inmueble y sale de tu departamento, de tu casa, pues te lo va a entregar un poquito desgastado el inmueble y a veces un muchito. Y entonces tú vas a tener que invertir en pintores, carpinteros, fontaneros para poder tener el inmueble listo para aspirar, rentarlo nuevamente a un buen precio. ¿Cuál es la maravilla del tema comercial y el tema oficinas? Te voy a dar un ejemplo de una marca específica, ¿no? Tú cuando le rentas un inmueble de este tipo a estos inquilinos, lo entregas, se le llama core and shell, que es prácticamente en obra gris, lo entregas pelón. Llega la marca, invierte en tu local, le mete pisos, pintura, plafones, aires acondicionados, pero si la marca se va, todo eso lo deja. Y la nueva marca, aunque sean de un giro similar, normalmente vuelve a invertir una cantidad muy importante. Y les voy a dar este ejemplo. Tenemos en una plaza que se llama El Refugio, unas pizzas a la leña
nos buscó Pizza Hut para entrar en esta plaza, pues no podíamos tener 2 giros de pizza, le dijimos que no. Al año y medio más o menos, la marca de pizzas a la leña nos anuncia su salida. Le hablamos a Pizza Hut, oye, se abrió la posibilidad de que entre pizzería, seguía interesado. Y a pesar de que era en el mismo giro, Pizza Hut prácticamente tiró todo lo que había invertido este inquilino anterior y volvió a montar el inmueble sin que nosotros metiéramos un solo peso, ¿no? Entonces, el CAPEX siempre lo va a meter tu inquilino, a diferencia de la vivienda, que tienes que considerar ir ahorrando un poquito para cada vez que salga tu inquilino poder volver a remodelar, ¿no? Y el famosísimo depósito, ¿no? Que, oye, te dejo un depósito, no te alcanza para nada, cabrón. Sí, con que te dejen la cuenta de teléfono y de luz, ya con eso se te fue, ¿no? Oye, vamos a tener que irnos, Yamil, pero regresamos la próxima semana. Te prometo que va a haber mucho más tiempo para ti porque lo que estás platicando es verdaderamente interesante. Quedan 3 gracias. Estamos a la mitad. Quedan 3 puntos. Los vemos la siguiente semana. Con mucho gusto. Hay mucha respuesta por parte del público. Le seguimos. Tan grande como tu legado. Kiva, Inversión Inmobiliaria Integral. Presentó.